Lo que 3 arqueólogos descubrieron en las profundidades de Yaxchilán cambió para siempre nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas. Pero las autoridades mexicanas sellaron inmediatamente el acceso y clasificaron los hallazgos como información restringida. En el corazón de la selva lacandona, en el estado de Chiapas, México, se alza una de las ciudades mayas más enigmáticas que han sobrevivido al paso del tiempo en Yaxchilán. Durante décadas, los visitantes han admirado sus imponentes templos y estelas talladas, sin imaginar que bajo sus pies se extendía un complejo sistema de cavernas que albergaba secretos milenarios. Todo comenzó en el mes de marzo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia habían dejado el sitio arqueológico prácticamente desierto. Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajaba en el mapeo subterráneo de la zona, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre. Lo que inicialmente parecía un proyecto rutinario de conservación se transformó en el descubrimiento más controvertido de la arqueología maya moderna. El doctor Ricardo Vázquez, arqueólogo con más de 20 años de experiencia en sitios mayas, dirigía las excavaciones junto a su equipo, según registros de campo realizados por universidades locales y centros de investigación. Las primeras anomalías se detectaron cerca del Templo 33, donde los sensores mostraban cavidades inusuales a una profundidad de aproximadamente 15 metros. La mañana del 23 de marzo, mientras realizaban mediciones de rutina, uno de los asistentes notó que el suelo cedía ligeramente bajo sus pies. Al examinar más de cerca, descubrieron una grieta natural que parecía conducir hacia las entrañas de la tierra. El aire que emanaba de la abertura tenía un aroma extraño, una mezcla de humedad ancestral y algo que no lograban identificar. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que Yaxchilán siempre fue considerada una ciudad sagrada. Pero lo que encontraron esa tarde desafió todas las teorías establecidas sobre la civilización maya. Al descender por la grieta natural con equipos de espeleología profesional, se toparon con una red de túneles artificiales que se extendía mucho más allá de lo que cualquier mapa había documentado. Las paredes de estas cavernas no eran formaciones naturales comunes, estaban cubiertas por jeroglíficos mayas, pero con características que ningún experto había visto antes. Los símbolos parecían combinarse con representaciones de objetos que no correspondían con la tecnología conocida de esa época. Había grabados que mostraban figuras humanoides interactuando con esferas, luminosas y estructuras geométricas de complejidad imposible. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los mayas tenían conocimientos astronómicos y matemáticos muy avanzados, pero lo que documentaron en esas cavernas superaba cualquier expectativa. En una de las cámaras principales, encontraron lo que parecía ser un observatorio subterráneo, con aberturas perfectamente alineadas con constelaciones específicas. Pero el verdadero hallazgo llegó cuando alcanzaron la cámara más profunda del complejo. Allí, a casi 30 metros bajo tierra, descubrieron una estructura circular de aproximadamente 10 metros de diámetro, construida con una piedra de composición desconocida que emitía un brillo tenue en la oscuridad. El material no coincidía con ninguna roca de la región y su superficie estaba cubierta por inscripciones que combinaban jeroglíficos mayas con símbolos completamente ajenos a cualquier escritura mesoamericana conocida. En el centro de esta estructura encontraron lo que cambiaría todo un conjunto de objetos metálicos con formas geométricas precisas, fabricados con aleaciones que, según análisis preliminares, no deberían haber existido en la América precolombina. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos artefactos tienen una antigüedad de al menos 1200 años. Lo más inquietante era que estos objetos parecían estar organizados siguiendo un patrón específico, como si formaran parte de algún tipo de mecanismo o dispositivo. Cuando el doctor Vázquez intentó fotografiar los artefactos, descubrió que las cámaras digitales experimentaban fallos extraños. Las imágenes aparecían distorsionadas o completamente en blanco, como si algo interfiriera con la tecnología moderna. Según arqueólogos del CENTEBO, INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta cámara podría haber sido el centro de ceremonias religiosas de suma importancia, pero la naturaleza exacta de estos rituales sigue siendo un misterio. Los jeroglíficos hacen referencia a visitantes de las estrellas y guardianes del conocimiento prohibido, términos que no aparecen en ningún otro texto maya documentado. Durante los 3 días siguientes, el equipo trabajó incansablemente documentando cada detalle del hallazgo. Pero el cuarto día, algo cambió drásticamente. Cuando llegaron al sitio por la mañana,
encontraron la entrada a las cavernas sellada con concreto fresco. No había explicación oficial, no había avisos previos, simplemente el acceso había sido bloqueado durante la noche. Las autoridades del ENAH llegaron pocas horas después con una orden oficial que clasificaba toda la información relacionada con el descubrimiento como sensible para la seguridad nacional. Al doctor Vázquez y su equipo les fue prohibido hablar públicamente sobre lo encontrado y todos los materiales documentales fueron confiscados inmediatamente. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado casos similares en otros sitios arqueológicos de Mesoamérica, donde descubrimientos significativos han sido súbitamente clasificados y ocultados del público general. Esto ha generado teorías sobre la existencia de hallazgos que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. La versión popular y leyenda local cuenta que los mayas de Yaxchilán tenían contacto directo con seres de otros mundos, quienes les transmitieron conocimientos avanzados a cambio de su devoción. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estas interpretaciones. Lo que sí es innegable es que los objetos encontrados en esa cámara subterránea desafían las teorías establecidas sobre el desarrollo tecnológico de las culturas precolombinas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una civilización maya mucho más avanzada de lo que tradicionalmente se ha creído. Con conocimientos que se perdieron durante el colapso clásico maya, esta hipótesis, aunque no confirmada oficialmente, gana fuerza entre investigadores que cuestionan las narrativas arqueológicas convencionales. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que las cavernas de Yaxchilán podrían haber servido como biblioteca subterránea, donde los sacerdotes mayas guardaban sus conocimientos más sagrados y peligrosos. El análisis de capas y decoración encontrada sugiere que este complejo fue utilizado de forma continua durante varios siglos, hasta ser súbitamente abandonado alrededor del año 900 de nuestra era. Si desean obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Lo más perturbador de toda esta historia es que, según fuentes cercanas al equipo original, los objetos metálicos encontrados en la cámara principal no fueron los únicos artefactos anómalos descubiertos. Testimonios no oficiales hablan de documentos grabados en placas de metal que contenían mapas estelares con precisión imposible para la época, y referencias a eventos astronómicos que no ocurrirían hasta siglos después de su supuesta creación. Pero la historia de Yaxchilán no termina con ese sellado nocturno. Los rumores comenzaron a extenderse por la comunidad arqueológica internacional apenas unas semanas después del incidente. La doctora Patricia Morales, especialista en epigrafía maya de la Universidad Autónoma de Chiapas, había logrado fotografiar algunas de las inscripciones antes de la confiscación oficial. Según sus análisis preliminares, los textos jeroglíficos hacían referencia a un conocimiento que debía permanecer oculto hasta que la humanidad estuviera preparada para comprenderlo. Las fotografías que se filtraron mostraban algo extraordinario. Los jeroglíficos no solo describían eventos astronómicos con una precisión asombrosa, sino que también contenían lo que parecían ser fórmulas matemáticas utilizando conceptos que los mayas oficialmente no conocían. Había representaciones de números negativos, fracciones decimales y lo que algunos expertos interpretaron como las bases de cálculos trigonométricos avanzados. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales durante los meses siguientes revelaron que las anomalías de Yaxchilán no eran un caso aislado. En sitios arqueológicos de Guatemala y Honduras comenzaron a reportarse descubrimientos similares: cámaras subterráneas selladas, objetos metálicos de composición desconocida y jeroglíficos que combinaban la escritura maya tradicional con símbolos completamente ajenos a cualquier sistema conocido. El caso más notable ocurrió en Taikol, donde durante trabajos de restauración rutinarios se descubrió una cámara oculta debajo del templo del Gran Jaguar. Los arqueólogos encontraron una serie de placas de metal con inscripciones que parecían ser mapas detallados de la Vía Láctea, incluyendo la ubicación de estrellas que solo pueden ser observadas con telescopios modernos. El acceso a esta cámara también fue restringido inmediatamente por las autoridades guatemaltecas. Diversos trabajos académicos de la última década han comenzado a cuestionar la cronología tradicional de la civilización maya. El doctor Eduardo Martínez, arqueólogo independiente con más de 30 años de experiencia en Mesoamérica, propone que los mayas podrían haber alcanzado un nivel de desarrollo científico muy superior al
al que tradicionalmente se les atribuye, pero que este conocimiento se perdió deliberadamente durante el período clásico tardío. Según arqueólogos del INAH, existen indicios de que las élites mayas tomaron la decisión consciente de ocultar ciertos conocimientos en cámaras subterráneas antes del colapso de sus ciudades principales. Esta teoría explicaría por qué muchos sitios arqueológicos fueron abandonados súbitamente, dejando atrás templos y palacios en perfecto estado, pero completamente vacíos de los objetos más valiosos. Los testimonios de los trabajadores locales que participaron en las excavaciones de Yaxchilán añaden una dimensión inquietante a la historia. Manuel Pérez, guía turístico con más de 15 años trabajando en la zona, afirma que desde niño escuchó historias sobre luces extrañas que aparecían en el sitio arqueológico durante ciertas noches del año. Estas luces, según las leyendas locales, emergen de las profundidades de la tierra y se desplazan siguiendo patrones geométricos precisos antes de desvanecerse al amanecer. La versión popular cuenta que estas luces son los espíritus de los antiguos guardianes mayas que protegen el conocimiento oculto. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre el origen de estos fenómenos luminosos. Lo que sí resulta interesante es que varios equipos de investigación han documentado anomalías electromagnéticas en las proximidades de las cámaras selladas, que podrían explicar los fallos en los equipos electrónicos reportados durante las excavaciones. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que los mayas desarrollaron una comprensión extraordinariamente avanzada de los fenómenos astronómicos y matemáticos. Sin embargo, lo que se encontró en Yaxchilán va mucho más allá de cualquier conocimiento que pudiera haberse desarrollado de forma natural en esa época. Las aleaciones metálicas encontradas contenían elementos que no existen de forma natural en la región, y su composición sugiere procesos de refinado que requerirían tecnologías industriales modernas. El análisis espectrográfico de las muestras confiscadas, según fuentes no oficiales, reveló la presencia de titanio y aleaciones de metales raros en proporciones que solo pueden conseguirse mediante técnicas de fundición de alta temperatura. Algunos investigadores han sugerido que estos metales podrían haber sido obtenidos de meteoritos, pero la cantidad encontrada hace improbable esta explicación. Hay registros iconográficos que apuntan a que las cavernas de Yaxchilán formaban parte de una red más amplia de sitios conectados. A lo largo de toda Mesoamérica, el análisis de capas estratigráficas encontradas indica que existían túneles que conectaban diferentes ciudades mayas, formando un sistema de comunicación subterráneo que se extendía por cientos de kilómetros. Esta red habría permitido el intercambio de conocimientos y recursos de una manera mucho más sofisticada de lo que tradicionalmente se ha creído. Los jeroglíficos fotografiados antes del sellado hacen referencia a un evento específico que los mayas denominaban el tiempo del gran ocultamiento. Según estas inscripciones, los sabios mayas recibieron instrucciones precisas sobre cómo preservar ciertos conocimientos hasta que llegara el momento adecuado para revelarlos nuevamente. Este momento estaba calculado utilizando sus complejos calendarios astronómicos, y según algunas interpretaciones, correspondería a fechas cercanas a nuestra época actual. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de contacto entre civilizaciones separadas por grandes distancias geográficas. Algunos proponen que los mayas mantuvieron relaciones comerciales y culturales con civilizaciones asiáticas o africanas, mucho antes de lo que tradicionalmente se acepta, lo que explicaría la presencia de conocimientos y materiales aparentemente imposibles para su época. La hipótesis más controvertida, aunque no confirmada oficialmente, sugiere que los mayas fueron receptores de conocimientos transmitidos por una civilización tecnológicamente avanzada cuyo origen sigue siendo desconocido. Esta teoría gana fuerza entre investigadores que señalan las similitudes entre los hallazgos de Yaxchilán y descubrimientos similares en otras partes del mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las construcciones megalíticas de Sudamérica. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono realizadas en materiales orgánicos encontrados junto a los artefactos metálicos, proponen que estos objetos fueron depositados en las cavernas en diferentes periodos históricos. Esto sugiere que el sitio fue utilizado como depósito de conocimientos durante varios siglos, con diferentes generaciones de sacerdotes mayas, añadiendo nuevos elementos al conjunto. Las autoridades mexicanas mantienen su posición de que los hallazgos de Yaxchilán deben permanecer clasificados por razones de seguridad nacional.
Sin embargo, la presión internacional para la divulgación de estos descubrimientos ha ido en aumento, especialmente después de que hallazgos similares comenzaran a reportarse en otros países de la región. Guatemala, Honduras y Belice han establecido protocolos similares para el manejo de descubrimientos arqueológicos considerados sensibles. El Dr. Vázquez, líder de la expedición original, desapareció misteriosamente 6 meses después del sellado de las cavernas. Su familia denunció su desaparición a las autoridades, pero la investigación fue archivada sin resultados conclusivos. Los 2 miembros restantes de su equipo fueron reubicados en proyectos arqueológicos en otras regiones del país, con estrictas cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar sobre su experiencia en Yaxchilán. La comunidad arqueológica internacional sigue dividida sobre la interpretación de estos eventos. Mientras algunos defienden la necesidad de transparencia científica, otros argumentan que ciertos descubrimientos podrían tener implicaciones que van más allá del ámbito académico y requieren un manejo cuidadoso por parte de las autoridades competentes. Los secretos de Yaxchilán permanecen enterrados bajo toneladas de concreto, pero las preguntas que plantearon siguen resonando en la mente de quienes conocen la historia. Si los antiguos mayas realmente poseían conocimientos tan avanzados, si realmente formaban parte de una red de sabiduría que trascendía las fronteras de su tiempo y su espacio, entonces quizás estemos apenas comenzando a comprender la verdadera grandeza de las civilizaciones que nos precedieron. Y tal vez, solo tal vez, el momento del gran revelamiento esté más cerca de lo que imaginamos. 3 años después del sellado, empezaron a suceder cosas extrañas en los alrededores de Yaxchilán que nadie podía explicar. Los habitantes de la comunidad lacandona más cercana comenzaron a reportar sueños colectivos donde veían figuras vestidas con túnicas ceremoniales mayas caminando por la selva en procesiones nocturnas. Lo más inquietante era que todos describían exactamente los mismos rostros, los mismos gestos, las mismas rutas a través de la vegetación. María Castellanos, antropóloga de la Universidad de Chiapas, que había trabajado con comunidades indígenas durante décadas, documentó más de 40 testimonios idénticos en un periodo de 6 meses. Los sueños siempre ocurrían durante la luna nueva y en todos ellos, las figuras se dirigían hacia el área donde se encontraban las cavernas selladas, portando objetos cilíndricos que emitían una luz azulada. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales revelaron que estos fenómenos no se limitaban a los sueños. Durante las mismas noches que los pobladores reportaban las visiones, varios equipos de medición sismológica detectaron vibraciones subterráneas de baja frecuencia emanando precisamente del área sellada. Las ondas seguían patrones rítmicos que no coincidían con ninguna actividad geológica natural conocida en la región. El doctor Fernando Aguirre, geólogo especializado en fenómenos sísmicos de Mesoamérica, instaló discretamente equipos de monitoreo en un radio de 5 kilómetros alrededor del sitio. Los datos recopilados mostraban picos de actividad electromagnética que se repetían cada 28 días, coincidiendo exactamente con el ciclo lunar. Estos patrones eran similares a los que se registran cerca de grandes instalaciones tecnológicas, pero en medio de la selva no existía ninguna explicación lógica para tal fenómeno. Diversos trabajos académicos de la última década han documentado casos similares en otros sitios arqueológicos que fueron sellados de manera precipitada. En Egipto, después del cierre de ciertas cámaras en la Gran Pirámide, los beduinos locales comenzaron a reportar zumbidos subterráneos durante fechas específicas del año. En Perú, tras el sellado de túneles en Sacsayhuamán, los pobladores cuecues describieron luces que emergían del suelo y se elevaban hacia las montañas. La conexión entre estos casos separados por miles de kilómetros empezó a cobrar sentido cuando se filtraron documentos internos de varias instituciones arqueológicas. Un informe clasificado de la UNESCO mencionaba la existencia de un protocolo específico para el manejo de artefactos de origen tecnológico indeterminado encontrados en contextos arqueológicos. El documento fechado en 2018 establecía procedimientos para la coordinación entre gobiernos cuando se descubrían objetos que no se ajustan a los parámetros tecnológicos esperados para su datación histórica. Según arqueólogos independientes que han tenido acceso a estos documentos, existe una red internacional de comunicación entre instituciones que manejan este tipo de hallazgos. Los protocolos incluyen la clasificación inmediata de la información, la reubicación del personal involucrado y el establecimiento de perímetros de seguridad alrededor de los sitios afectados. La versión popular entre los arqueólogos que trabajan en la región cuenta que estos protocolos se activaron después de un incidente ocurrido en Camboya durante los años 90. Mientras se restauraba el complejo de Angkor Wat,
un equipo internacional descubrió una cámara subterránea que contenía dispositivos de función desconocida fabricados con materiales que no debían existir en el siglo XII. Los objetos fueron trasladados a instalaciones especializadas, pero varios miembros del equipo desarrollaron capacidades cognitivas inusuales tras el contacto prolongado con los artefactos. Científicamente, sin embargo, estas historias no han sido confirmadas por fuentes oficiales. Lo que sí resulta verificable es que desde 2015, varios países han modificado sus legislaciones arqueológicas para incluir cláusulas especiales sobre el manejo de materiales de naturaleza excepcional encontrados en excavaciones oficiales. En el caso específico de Yaxchilán, la situación se complicó cuando imágenes satelitales de alta resolución comenzaron a mostrar cambios en la vegetación alrededor del área sellada. La selva, que tradicionalmente mantenía un crecimiento uniforme, empezó a presentar patrones geométricos visibles desde el espacio. Círculos perfectos de vegetación más densa alternaban con áreas donde las plantas crecían, siguiendo líneas rectas que convergían hacia el punto exacto donde se encontraban las cavernas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que las plantas pueden ser afectadas por campos electromagnéticos subterráneos, pero la precisión geométrica de los patrones observados en Yaxchilán desafía cualquier explicación natural conocida. Los círculos tenían diámetros exactos de 144 metros y las líneas rectas se extendían por distancias que variaban entre 288 y 432 metros, todas cifras que corresponden a múltiplos de números considerados sagrados en la numerología maya. El análisis de imágenes aéreas tomadas durante diferentes épocas del año reveló que estos patrones no eran estáticos. Durante los equinoccios y solsticios, la vegetación parecía reorganizarse ligeramente, creando nuevas configuraciones que duraban aproximadamente una semana antes de volver a su estado anterior. Botánicos especializados en flora tropical confirmaron que este comportamiento no tiene precedentes en ninguna especie vegetal conocida. Algunos investigadores, basándose en análisis de crecimiento vegetal y composición del suelo, proponen que las raíces de las plantas están respondiendo a señales subterráneas que se transmiten a través de la red de túneles que conecta las cavernas selladas. Esta hipótesis sugiere que los sistemas subterráneos de Yaxchilán podrían estar activos de alguna manera, generando impulsos que afectan el crecimiento de la vegetación superficial según patrones predeterminados. La teoría más controvertida surgió cuando se compararon los patrones de Yaxchilán con formaciones similares documentadas en otros continentes. En Inglaterra, cerca de Stonehenge, se han observado configuraciones vegetales parecidas después de ciertos eventos astronómicos. En Australia, los aborígenes han transmitido durante generaciones historias sobre líneas de sueño que se manifiestan en la vegetación siguiendo rutas subterráneas conectadas con sitios sagrados. Hay registros iconográficos que apuntan a que las civilizaciones antiguas conocían estos fenómenos y los incorporaron en sus sistemas de creencias. El análisis de decoración encontrada en diferentes culturas muestra representaciones de patrones geométricos que emergen del suelo, asociados con conceptos de comunicación con el mundo subterráneo y la transmisión de conocimientos ancestrales. La situación se volvió aún más intrigante cuando técnicos especializados en comunicaciones detectaron emisiones de radio de baja intensidad provenientes del área sellada. Las señales seguían patrones que parecían codificados, con secuencias de pulsos que se repetían cada cierto tiempo. Un análisis preliminar sugirió que podrían tratarse de señales de navegación o comunicación, pero su origen y propósito siguen siendo completamente desconocidos. Existen teorías alternativas, defendidas por físicos especializados en fenómenos electromagnéticos, que interpretan estas emisiones como el resultado de procesos naturales relacionados con la composición mineral inusual del subsuelo. La presencia de metales raros y aleaciones desconocidas podría estar generando efectos electromagnéticos cuando interactúan con campos magnéticos terrestres y radiación solar. Sin embargo, lo que verdaderamente alarma a los investigadores es que las emisiones han comenzado a intensificarse gradualmente. Las mediciones realizadas durante los primeros meses después del sellado mostraban señales débiles y esporádicas. 3 años después, las emisiones son detectables con equipos comerciales y siguen patrones cada vez más complejos que sugieren algún tipo de activación progresiva. Durante la última luna nueva de febrero de 2024, algo cambió definitivamente en Yaxchilán. Los pobladores locales no solo reportaron los sueños habituales, sino que también varios testigos aseguraron haber visto luces reales emergiendo del suelo en el área sellada. Las luces, descritas como columnas de luz azulada que se elevaban varios metros sobre la vegetación, fueron fotografiadas por al menos 3 personas diferentes desde distintos ángulos.
Las fotografías, aunque de calidad variable debido a las condiciones nocturnas, muestran efectivamente columnas luminosas que no pueden explicarse como efectos ópticos o fenómenos meteorológicos conocidos. Expertos en fotografía forense confirmaron que las imágenes no habían sido manipuladas digitalmente, pero no pudieron determinar el origen de la luminosidad captada. La respuesta oficial fue inmediata. Al amanecer siguiente, equipos militares establecieron un perímetro de exclusión de 10 kilómetros alrededor de Yaxchilán. Se prohibió el acceso a turistas, investigadores y pobladores locales, alegando riesgos de seguridad relacionados con inestabilidad geológica. Sin embargo, las mediciones sísmicas no mostraban ninguna actividad inusual que justificara tal medida. La comunidad científica internacional comenzó a presionar para obtener información sobre los eventos de Yaxchilán, especialmente después de que se filtrara la noticia de que fenómenos similares habían ocurrido simultáneamente en otros sitios arqueológicos de diferentes continentes. En la misma noche, se reportaron anomalías lumínicas en Giza, Machu Picchu y Angkor Wat. Todos ellos lugares donde previamente se habían sellado cámaras subterráneas tras descubrimientos controvertidos. La sincronización de estos eventos separados por miles de kilómetros sugiere la existencia de algún tipo de conexión entre los sitios antiguos que trasciende nuestra comprensión actual de las civilizaciones pasadas. Si realmente existe una red de comunicación subterránea que conecta los principales centros ceremoniales de diferentes culturas, entonces los antiguos conocimientos que creíamos perdidos podrían estar despertando después de siglos de silencio, esperando el momento preciso para revelarse nuevamente a la humanidad.